Generación de híbridos triples de maíz con buen potencial de rendimiento y su adecuado manejo en la zona central del litoral ecuatoriano. Preparación del terreno antes de la siembra. El terreno donde se realice siembra del híbrido de maíz comercial INIAP H552 o de cualquier otro como el INIAP H551 es la cama de la semilla, la que, a más de reunir características de calidad, debe encontrar en el suelo favorables condiciones físicas, químicas como textura, estructura y fertilidad, permitiendo que la planta incipiente en la semilla desarrolle adecuadamente sus raíces, tallo, hojas, flores y fruto. Una adecuada preparación del terreno reduce los insectos plagas y las malezas existentes en el suelo. Más la roturación mecánica excesiva del terreno mediante un pase de arado y 2 o 3 pases de rastra crea condiciones muy favorables para la pérdida o erosión física-química del suelo agrícola, sobre todo en terrenos con ligera pendiente y aún en los planos por la acción del viento o del agua que arrastra a favor de la pendiente gran cantidad del suelo. Siendo la llamada labranza cero o mínima, la que en gran medida evita la erosión del suelo, pudiendo ser una práctica favorable el empleo alternado de estas dos prácticas culturales de preparación del suelo, las que varían según la topografía, cultivo anterior que ocupó el terreno y las condiciones ambientales existentes en el lugar. Amigo productor, antes de la siembra de la semilla certificada del híbrido de maíz INIAP H552, como una medida preventiva al daño de insectos trozadores o tierreros, proteja la germinación de la semilla y a la futura plántula hasta los 20 a 25 días de edad. Para el efecto, trate la semilla con tiodicarf, larvin o semevin, sobre todo si el cultivo no es alternado con una leguminosa. La siembra no solo debe ser considerada como la acción de poner mecánicamente o manualmente la semilla en una hendidura o hueco hecho en el terreno. Antes de la misma, se debe considerar la distancia de siembra y la densidad de plantas deseadas a mantener en determinada superficie, la humedad, topografía y fertilidad del terreno, siendo importante conocer ciertas características agronómicas como la altura de la planta e inserción de la mazorca del cultivar a sembrar. Tanto en la siembra tradicional manual como en la mecanizada, que involucran la roturación del terreno, como en la siembra directa en terrenos no roturados o removidos mecánicamente, las distancias de siembra del híbrido INIAP H552 son de 90 a 80 centímetros entre calles, depositando 1 o 2 semillas cada 20 o 40 centímetros en cada golpe dentro de la hilera respectivamente. Fertilización. El uso de fertilizantes inorgánicos en el cultivo de maíz
involucra el empleo de macro y micronutrientes, los que previo a los resultados de análisis de la fertilidad del suelo son recomendados en diferentes cantidades, siendo las dosis y fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio más utilizadas las de 4 sacos de 50 kilogramos de urea, 2 de superfosfato triple y un saco de muriato de potasio por hectárea respectivamente. En cultivos de maíz altamente mecanizados, el superfosfato y el muriato generalmente son aplicados al boleo y luego incorporados al suelo con el último pase de rastra. En siembra directa mecanizada labranza mínima, estos fertilizantes son incorporados al suelo a través de la sembradora, y si la siembra es manual, haciendo una roturación cerca de la hilera de las plántulas entre los 6 a 8 días después de la misma. Fluctuando el empleo de urea entre 2 a 6 sacos por hectárea, los que generalmente son aplicados en banda en 2 partes entre los 12 a 15 y los 35 a 40 días después de la siembra. Control de insectos plagas. Entre los factores que más disminuyen la producción del maíz están los insectos plagas y otros como ácaros, capaces de causar daño en cualquier etapa de desarrollo de la planta y en cualquier parte de la misma, existiendo insectos que succionan la savia, como son las chicharritas y pulgones, portadores y transmisores de organismos patógenos. Entre los principales insectos plagas del maíz que existen en el litoral ecuatoriano, tenemos al gusano cogollero, Spodoptera frugiperda, los gusanos cortadores o tierreros, Agrotis spp, el perforador del tallo, Diatraea sp, y el gusano ejército o falso medidor, Mosis spp, que es un defoliador muy voraz. Los insectos plaga pueden ser controlados mediante prácticas culturales como la roturación, volteo del suelo y la deshierva. El uso inadecuado de insecticidas aplicados mediante aspersión es una de las prácticas más nocivas para el hombre y la naturaleza, siendo la mejor aplicación de cebos, por ejemplo, arena más lorsban, existiendo en la naturaleza un control natural ejercido por los insectos y organismos benéficos predadores y parásitos de los insectos plagas. Control o combate de malezas. La inicial remoción de las malezas existentes mediante la arada y rastrada del terreno previo a la siembra de maíz como un control mecánico es ventajoso, mas bajo este sistema de control el problema de malezas persiste o se incrementa en el cultivo al ser las semillas removidas de los estratos inferiores del suelo y puestas bajo mejores condiciones de germinación, como son las semillas del coquito y la piñita, sobre todo durante la época lluviosa.
La no remoción del terreno o labranza mínima, al no destruir las malezas existentes, prioriza el uso de herbicidas de contacto como el Herbas 3 o sistémico translocable como el glifosato, aplicados antes de la siembra. En cambio, con este sistema, las poblaciones de las malezas caminadora y la lechosa disminuyen considerablemente. Principales enfermedades foliares. En las áreas maiceras cálido-húmedas del litoral ecuatoriano, las enfermedades foliares más frecuentes pero sin mayor incidencia económica sobre el rendimiento son la mancha foliar por curbularia, el tizón foliar por maidis, el Mintosporium maidis y la roya por Polisora usureña. Como una enfermedad que puede causar hasta el 100% de pérdidas en el rendimiento dependiendo de la edad de la planta, se presenta la llamada cinta roja o achaparramiento del maíz por Stun espiroplasma, la que se encuentra en áreas tropicales y subtropicales, siendo transmitida por un complejo de 3 patógenos: el espiroplasma del achaparramiento, el fitoplasma del enanismo arbustivo y el virus del rayado fino de maíz. Los climas cálidos, baja humedad relativa y escasa precipitación son condiciones ambientales favorables para el desarrollo de altas poblaciones del insecto vector Dalbolus maidis. Antes que la enfermedad sea reconocida en el campo con Stun espiroplasma, puede ser adquirido por las chicharritas del género Dalbolus. El espiroplasma también está presente en malezas como la caminadora. Cualquier estrés que se produce en el cultivo, como la fototoxicidad, enmalezamiento, ataque de insectos, enfermedades y otros, predisponen a la planta a esta enfermedad, la que no se transmite por semilla ni de manera mecánica. Cosecha del maíz. Tanto durante la estación lluviosa como durante la seca en cualquier localidad del litoral ecuatoriano donde se siembra maíz, la cosecha del híbrido INIAP H552 es mejor realizarla cuando el grano tenga entre 24 a 20% de humedad, lo que generalmente ocurre a los 120 días después de la siembra. No es conveniente dejar las plantas en el campo hasta que el grano tenga de 16 a 15% de humedad, pues la calidad del mismo y el rendimiento es afectado.